Cuando pensamos en la santidad, me gustaría, y la gracia, me gustaría leer un pasaje que lo encontramos en la primera, va a ser después. Vamos a ir a Lucas, la segunda, la tercera lectura, perdón. Primera de Pedro 4, 7 al 11. Primera de Pedro 4, 7 al 11. Y nos dice así la epístola del apóstol Pedro. Dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones, según cada uno ha recibido un don especial. Úselos sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pues nos dice el versículo 10, dice que seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y es algo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Sobre la gracia de Dios. Que la gracia de Dios no está enfocada o centrada en una sola cosa, sino que tiene muchos aspectos, ¿no? Y podemos experimentarlo de diferentes maneras en nuestras vidas, ¿no? Lo podemos experimentar a través de la palabra de Dios, de la manera en que nos habla cada uno en lo personal, y podemos verlo también muchas veces en la manera en que experimentamos la vida, ¿no? Como la gracia de Dios está con nosotros. Y hay también himnos que nos recuerdan acerca de esta gracia, ¿no? De Dios, ¿no? Uno de los himnos más conocidos, obviamente, a través de los años, ha sido el himno de Sublime Gracia del Señor, ¿no? Que a un infeliz salvó. Y no sé cuántos visteis esta película de la gracia de Dios. La gracia se llama. Y es una película impactante, ¿no? Cuando vemos la historia de la persona que escribió esta canción, ¿no? Y ver cómo al final de cuentas él puede disfrutar, puede gozar, puede experimentar esa gracia que Dios tuvo para con él, ¿no? Y lo que le motivó a escribir esta canción. Y después otra canción que ha estado, otro himno que ha estado muy... se ha cantado mucho en los últimos años, tal vez no tan reciente, pero hace 4, 5, 6 años. Había esa otra canción que hablaba de la gracia, dice: me cubre, me cubres, ¿no? Por la gracia de Dios. No sé si lo conocéis, también es un corito que me gusta mucho, ¿no? Y me encanta porque cuando me veo, cuando me evalúo, cuando pienso acerca de mi vida como un todo, puedo ver que la gracia de Dios ha estado allí, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando pensamos acerca de cómo Dios se comporta con nosotros, muchas veces pensamos, Dios se comporta de esta manera conmigo porque Dios me ama. Y es cierto que Dios me ama, pero normalmente, humanamente hablando, muchas veces la reacción de nosotros hacia otra persona tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con el amor. Esa persona me ama, pues entonces yo también voy a amarla, ¿no? Pero cuando se trata de Dios para con nosotros, Dios me ama, pero me ama por su gracia. ¿Por qué? Porque hay mucho en mí, si no es que todo, que como decía el corito, ¿no? Que necesita ser cambiado. Teníamos un hermano en Puerto Real hace muchos años que decía que no estaba muy de acuerdo con la canción esta de que dice: porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Y decía, no todo necesita ser cambiado. Y dependiendo cómo lo veamos, ¿no? Pero
O sea, ciertamente, pues, o sea, si no es todo, por lo menos es mucho, y ese mucho tal vez es el 99.9%, ¿no? Entonces, por la gracia de Dios, somos lo que somos, dice el apóstol Pablo, ¿no? Y lo que logramos hacer, dice el apóstol Pablo, también dice, lo que soy, dice, lo soy, pero es por la gracia de Dios para conmigo, ¿no? Entonces, o sea, la gracia de Dios es algo que es bastante, o nos puede dejar anonadados, ¿no? por ver todo lo que puede hacer en nuestras vidas, pero también es muy cierto que la gracia de Dios tristemente la podemos utilizar o hablar de ella simplemente para nuestro beneficio, ¿verdad? Muchas veces cuando no ando bien en mi caminar con Dios y todo eso, bueno, clamamos a la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque me conviene, no tanto porque realmente quiera experimentarla, ¿no? Y entonces tendemos a ignorar, muchas veces a ignorarla o a minimizar lo que es la gracia de Dios en nuestras vidas, ¿no? Y tal vez me podría decir, Héctor, no, estás equivocado, yo sí tengo la gracia de Dios presente en cada etapa de mi vida, ¿no? Y tal vez tienes razón cuando me dices esto, pero como decía yo, muchas veces tendemos a utilizarla, ¿no? ¿Y por qué digo que tendemos a utilizarla? Porque muchas veces cuando vemos nuestro comportamiento y no queremos cambiar, decimos, así me hizo Dios, ¿cierto? O sea, ¿cuántos de nosotros no lo hemos dicho? O sea, todos en algún momento hemos dicho, así me hizo Dios, y por lo tanto, pues no voy a cambiar, ¿no? ¿Qué sé yo? Mi mal temperamento, mi esto, mi el otro, ¿no? Así me hizo Dios, pues ¿qué lo voy a hacer? Y no, o sea, Dios no nos hizo así, todo lo contrario. O sea, Dios hubiese querido que fuésemos perfectos, obviamente ninguno de nosotros lo somos, ¿verdad? Pero Dios quería que fuese, pero como no lo somos, entonces Dios, aun cuando no lo somos, tiene que dar de su gracia para poder amarnos, ¿verdad? Porque no lo merecemos. Entonces, teníamos un juego cuando en México que cuando decíamos algo cuando el juego a las escondidas se llaman aquí, ¿no? Cuando te escondes y te tienen que buscar. Bueno, o sea, no sé si aquí lo hacen, pero me recuerdo que en el juego cuando nos escondíamos, podías salvar a las personas, ¿no? Y entonces ibas y decías, no, pues el nombre de esta persona, ¿no? O sea, digo eso para y la salvabas, ¿no? Y si te equivocabas, pues estábamos a gritar, equivocación, ¿no? Y entonces, muchas veces cuando decimos, o sea, que Dios nos hizo así, justamente nos estamos equivocando. Dios no nos ha hecho así. Dios no nos ha hecho con nuestro mal temperamento, Dios no nos ha hecho con nuestro mal carácter, sino que el pecado ha obrado en nosotros y por lo cual llegamos a ser como somos, ¿no? Otro dicho mexicano dice que mal de muchos, consuelo de tontos. Sí. Todos estamos mal, desgraciadamente, sí. Todos podemos mejorar, también es cierto que también todos podemos mejorar y algunos mejoran más que otros, ¿no? Pero bueno, tenemos el consuelo de que dice que Dios está obrando en nuestras vidas y dice que Él va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros, ¿no? Y también dice que va a perfeccionar nuestra vida, ¿no? Hasta el día en que el Señor Jesús venga, ¿no? Entonces, cuando pensamos en la gracia de Dios, ¿no? y en que la gracia de Dios nos cubre, la canción esta que decía cuando me cubre decía, no importa lo que pasó, no importa lo que sucedió, no importa lo que fui, dice, me acepta tal como soy. Dice, mis culpas Él llevó, justificado soy, porque su gracia me cubrió. Porque, ¿no? Eso es muy, muy bonito, ¿no? Y entonces,
Me gusta este himno porque dice, fui ciego, y dice, y lo que pasó, pasó, no lo estoy negando, y dice, pero dice, me encontró, ¿no? Y entonces eso es bueno porque podemos ver que Dios, por un lado, me acepta, y por otro lado, tanto me amaba, y tan grande es su gracia que el Señor me buscó. No nos dejó solamente que a nosotros lo buscásemos a Él. Bueno, muchas veces decimos que buscamos a Dios también, y creo que es algo que también mal utilizamos, ¿no? Porque Dios no está perdido. Los que estamos perdidos somos nosotros, ¿no? Y bueno, ya cuando somos creyentes, pues dice que los cristianos no estamos perdidos, sino que estamos desorientados, ¿no? Y es cierto, ¿no? Porque muchas veces sabemos por dónde hay que ir, pero bueno, como que a veces se nos nubla la vista, o el GPS interno que tenemos también nos hace una mala jugada, y nos vamos por el lado equivocado, ¿no? Justamente hace 2 noches estaba yo diciendo a Silvia que estaba yo soñando, hablando del GPS, que iba yo en una carretera, y de repente el GPS me llevaba por un lugar donde me atascaba yo y tal, y de repente ya salía yo a una carretera, y había un paisaje precioso, recuerdo el sueño, iba yo subiendo unas montañas, y ya iba yo a una velocidad más que de lo aceptable. Y de repente el GPS me decía, ¿sabes qué? Tienes que salir, ¿no? Y había una curva y no era muy fuerte la curva. Y yo salía por la curva a la velocidad que iba yo sin peligro de nada, porque la curva no era una curva pronunciada. Pero sí le estaba sacando de la autopista principal. Y de repente, a unos metros adelante, la carretera se terminaba y empezaba la terracería. Y iba yo con alguien y bajaba yo la velocidad hasta el punto que me tuve y dije, hey, eso no tiene sentido. Veníamos en la autopista, te saca esto, como aparentemente que ibas en la autopista, y se convirtió en terracería. Entonces me paré y caminamos unos metros más hacia adelante, y después había un precipicio, ¿no? Y le digo con quien estaba, bueno, gracias a Dios que me detuve, porque si no, y la caída era un precipicio gigante, ¿no? Pero bueno, entonces decía yo, el GPS muchas veces no nos funciona bien, ¿no? Recuerdo también una vez, bueno, algunas veces nos funciona, pero no queremos hacerle caso. Recuerdo una vez con mi suegro, fuimos a Alemania porque había comprado un coche y veníamos de vuelta, y fue cuando apenas empezaba el GPS. Entonces le pusimos el GPS, venga, vamos para España, y el GPS nos llevó por Suiza. Y me dijo, no, yo me quiero ir por Suiza, tal. Y me decía, no sigas el GPS, vete por aquí, estamos una perdida. Que le metimos 4 o 5 horas más al viaje de lo que teníamos que haberle metido, porque no quisimos seguir lo que el GPS nos decía, ¿no? Entonces eso nos pasa con nuestra vida como creyentes. Muchas veces intentamos o ignoramos, o muchas veces nos desorientamos y no nos damos cuenta de las cosas, no nos damos cuenta por el lado donde Dios quiere llevarnos, ¿no? Pero entonces estamos hablando de la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es la misericordia, podemos decir, al igual que la descripción anterior, como de que la gracia involucra el amor y la misericordia, son cosas muy maravillosas, y que de hecho se mencionan en Efesios capítulo 2, versículo 4, que nos dice, pero Dios dice que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, y aún estando todos nosotros muertos en pecados, nos dio vivamente juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Normalmente no nos dice que somos salvos, curioso, por el amor de Dios, sino dice somos salvos por gracia. Dios nos ama, sí, pero nos ama por su gracia. Porque nosotros no somos personas que atraigamos a Dios, ¿no? para que Él
nos amase, ¿no? Entonces la gracia de Dios va mucho más allá que cualquier pensamiento humano. O sea, para que, bueno, todos lo sabemos, ¿no? Que la gracia de Dios es el favor inmerecido. El favor inmerecido. Y ya cuando hablamos humanamente o hablando de una manera humana, ya es mucho más difícil el amar a alguien que no se lo merece, ¿no? O sea, creo que todos tenemos, como diría Pablo, aquel aguijón en la carne, ¿no? Aquellas personas o personas que o sea, nos mete la pullita, ¿verdad? Y nos saca a relucir toda nuestra humanidad, ¿no? Y se nos olvida y nos olvidamos de la gracia, ¿no? Entonces, en esta manera quiero que comprendamos el significado de la gracia y quiero que también comprendamos que la gracia no debe de ser en vano en nuestras vidas, ¿no? Ahora, cuando pensamos en el amor de Dios, cuando pensamos en la gracia de Dios, estaba diciendo que también estaba pensando un poco acerca de la santificación. Y cuando pensamos en la santificación relacionada con la gracia, a veces tenemos un poquito o mezclamos, ¿sí? Porque pensamos, bueno, o sea, sí soy receptor de la gracia de Dios, pero después pensamos, bueno, tengo que tener una vida santa, santificada para, de alguna manera, aunque sabemos que no es así, pero como que empezamos a mezclar las cosas, digo, tengo que hacer esto para merecer esto, ¿no? Y se nos olvida, o sea, ¿por qué? Porque es la manera en que nuestra mente humana trabaja, ¿no? Y a mí me cuesta mucho trabajo en la actualidad, sobre todo cuando pienso en la parte de la santificación. Y me pregunto, bueno, ¿qué es, o me he estado preguntando, qué es realmente la santificación, ¿no? Y la santificación no es necesariamente la manera en que nos comportamos, ¿no? Va mucho más allá de lo que nos comportamos, ¿no? Y me acuerdo que hace años he escuchado yo a un predicador que estaba diciendo, vosotros conocéis a un santo, ¿no? Y todo el mundo dice, no conocemos a ningún santo, ¿no? Y decía, bueno, dice, me presento, dice, ¿no? O sea, no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero bueno, en este caso yo, bueno, me presento, soy Héctor Aguilar y soy un santo. Y vive en México, presumido, ¿no? Pero la verdad es que la Biblia nos dice que somos ¿qué? Que somos santos. Nos dice que somos santos, ¿no? Vemos todas las epístolas del apóstol Pablo a las diferentes iglesias y cómo empiezan muchas de sus cartas. Y dice, a los santos que se reúnen, a los santos que están, a los santos esto, a los santos que otro, ¿no? Y nosotros muchas veces tendríamos a pensar en cuáles son las carencias que tiene esa iglesia, ¿no? O sea, por ejemplo, otros santos que había en la Biblia, pues es la iglesia de Corinto, ¿verdad? Pero si seguimos leyendo Corintios, pues nos dice la realidad de la parte humana de la iglesia de Corinto, en la cual, si pensamos en santidad como tu comportamiento que es correcto, pues vemos que entonces no había santidad en la iglesia de Corinto. Pero la verdad es que eran santos. La verdad es que eran santos. ¿Por qué? Porque la santidad no se basa en mis acciones. La santidad se basa nuevamente en la gracia que Dios tiene para conmigo. La gracia de Dios se basa en lo que Dios tiene para conmigo. Entonces, decía también al principio que la gracia de Dios tiene muchas facetas, tiene múltiples facetas, que es lo que nos decía el versículo que leímos, ¿no? Y entonces tenemos, decía, la faceta con la que estamos familiarizados, que tiene que ver con la parte que básicamente yo soy el receptor de esa gracia, ¿no? O sea, no tengo que hacer nada, o sea, Dios decidió darme de su gracia y punto pelota, ¿no? Ya no tengo que hacer nada para ganarme esa gracia, no tengo que hacer absolutamente nada para conservarla tampoco,
sino que es algo que Dios me ha dado a mí y es algo que no merezco. Pero por el otro lado tenemos la gracia en la que Dios de cierta manera demanda una respuesta de parte de nuestras vidas, o de parte de nuestra vida. Es una respuesta o es una gracia que nos empuja y lo que quiere hacer es transformar nuestra vida. La gracia de Dios quiere transformar nuestra vida. Decía el apóstol Pablo, y la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Y eso creo que es algo bastante fuerte si pensamos en ello, ¿no? O sea, porque ¿cuántos de nosotros llevamos años y años y decenas de años en el cristianismo? Y si decimos, ¿qué efecto ha tenido la gracia de Dios en mi vida? ¿Ha valido la pena que Dios me haya extendido su gracia? ¿O simplemente, dije, venga, gracias y ahora hago lo que me da la gana? Creo que muchas veces hemos estado en ese puesto, ¿no? De decir, bueno, ya tengo lo que tenía que tener, pues ahora venga, a vivir la vida como me place. Desgraciadamente, ¿no? Todos pasamos por eso. Y tal vez, desgraciadamente, pasamos durante temporadas y otras veces pasamos por ratitos al día, ¿no? Pero siempre está ahí presente de que nos echamos a la tolera esa parte, ¿no? de la gracia de Dios. Entonces, me gusta mucho la manera en que la traducción ampliada de la Biblia, hay esta versión en inglés que se llama la versión ampliada, y me gusta mucho porque las palabras más importantes en el idioma original, nos habla acerca de todo lo que puede significar las palabras importantes. No nada más nos dicen esto y está, sino nos explica, ¿no? Entonces, con respecto a 1 de Pedro 4:10 nos dice, conforme cada uno de vosotros ha recibido un don, un regalo, dice, un talento espiritual en particular, una gentil dotación, una donación, un fundamento divino, dice, empleadlo unos con otros como mejor corresponda, como buenos depositarios de la multiforme gracia de Dios, que tiene muchos lados. Sed buenos mayordomos o administradores de los extremadamente diversos poderes y dones dados a los cristianos por el inmerecido favor. ¿No? Cambia un montón, ¿no? Es decir solamente que seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, sino nos dice que la gracia de Dios tiene extremadamente diversos poderes y dones dados a los cristianos. Y creo que uno de esos poderes que tiene la gracia de Dios, decíamos hace unos momentos también, es la de transformarnos, la de cambiarnos, la de que no seamos los mismos que éramos antes, ¿no? Que vamos a seguir pecando. A mí me cuesta mucho trabajo también cuando en la actualidad escucho a pastores, ¿no?, predicar acerca de la santidad y empiezan a mandar al infierno a un montón de personas, ¿no? Dicen, no, porque esa persona se comporta así, se comporta así, no, y están separados de Dios y van a ser castigados y tal. Y el apóstol Pablo, ¿qué dice? Dice, dice, de los pecadores, dice, soy el primero. Entonces, cuando en la actualidad queremos, promover una vida, tipo lo que nos imaginamos en los monjes, ¿no?, o algo por el estilo, de que andan de manera cuadriculada, yo creo que no es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, ¿no? Dios quiere que vivamos la vida, que la vivamos de una manera abundante, que disfrutemos de su gracia, pero que aprovechemos esa gracia
para que seamos transformados, para que sea una gracia que la demás gente pueda verlo en nuestras vidas, ¿no? Entonces, o sea, es esa parte de la gracia de Dios, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en la gracia de Dios también, muchas veces podríamos pensar en cuánto estamos necesitando acerca de Dios, ¿no? Y decía yo hace rato que muchas veces utilizamos la gracia simplemente cuando la necesitamos, pero muchas veces vamos por el camino que no es correcto, ¿no? O sea, me gustaba mucho el salmista en el Salmo 42, ¿no? Cuando dice, como el siervo, dice, brama por las aguas, así clama, oh Señor, no, mi alma por ti. ¿Cuántos de nosotros estamos realmente así? Ya no voy a decirlo todo el tiempo, pero bueno, por lo menos algunas veces durante el día o algunas veces durante la semana, ¿no? O sea, no estamos en esa posición, lo cual nuevamente me lleva a la conclusión, ¿sí? O sea, la gracia de Dios, o sea, no me hace el estar agradecido, no me hace buscarlo, aun cuando estoy de cierta manera consciente de que estoy recibiendo muchas cosas de parte de Dios, ¿no? Después, tenemos la canción esta, ¿no? El corito de Conciervo Brama por las aguas, ¿no? Y la parte del versículo y de la canción, ¿no? Que después nos dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿No? Y eso lo pasamos de rápido y continuamos dándonos ánimo y decimos, bueno, espera en Dios, porque aún he de alabarle y aún he de adorarle, ¿no? Cuando vamos por nuestra vida y cuando muchas veces no nos damos o se nos olvida la gracia de Dios, hace que tendamos a ser un poquito bipolares tal vez, ¿sí? En el sentido de que algunas veces estamos en la parte alta de nuestras emociones, ¿no? Y de nuestra relación con Dios, y a la vuelta de la esquina estamos completamente hasta abajo, ¿no? Y me llama mucho la atención el salmista, ¿no? En este versículo, ¿no? O en esos versículos del Salmo 42, ¿no? O sea, cuando empieza o sea, vemos que está en la parte alta, ¿no? Y dice, o sea, como decirlo, por las aguas, así estoy yo por ti, ¿no? O sea, está súper, ¿no? Y después dice, ¿por qué te abates, oh alma? Por fin. O sea, ¿estás emocionado o estás abatido? ¿No? Después tenemos más ejemplos, ¿no? Tenemos al profeta Elías, ¿no? El profeta Elías era también, o sea, otro caso para estudiar, ¿no? Pero lo tenemos cuando va con los profetas de Acab y aquí, ¿no? Dios me mandó, y Dios todopoderoso y tal, ¿no? Y hace de todo, y a la vuelta de la esquina, ¿no? O sea, soy el único que queda, me van a matar, me están buscando, o sea... increíble, ¿no? ¿Cómo nos podemos olvidar de que Dios está a nuestro lado? ¿Cómo nos podemos olvidar de que la gracia de Dios ha ido llevándonos a través de todo esto, ¿no? Y después el salmista, en el caso del salmista, voy a decir, bueno, dice, me acuerdo de estas cosas, dice, y derramo de mi alma delante de mí, de cómo yo fui con la multitud y los conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo de fiesta, ¿no? Entonces, nuevamente, decía yo aquí, otra vez el salmista se sale de su hoyo, ¿no? Y vuelve a estar ahí arriba, ¿no? Entonces, creo que nosotros todos nos podemos relacionar con esos sentimientos de subidas y de bajadas o de altibajos, ¿no? ¿Y por qué no sucede? Decía yo, porque no somos perfectos. No somos perfectos y sencillamente somos humanos, ¿no? Como dice el dicho, todos tenemos un poco de... no, sí, no de bipolar, sino pero eso ya está. Todos tenemos un poco de y un poco de pescuezo. No me acuerdo, se olvidó el dicho cómo va. Pero bueno, todos somos... o sea, tenemos lo mismo, y es curioso, ¿no? Como
el hombre es hombre y sus acciones, sus actitudes no cambian, no importa cuál sea su cultura, ¿no? Siempre, o sea, reaccionamos de la misma manera, ¿no? Recuerdo cuando, no sé si os acordáis, originalmente cuando vine a España estaba yo con los barcos de operación movilización, el barco Douglas, el barco Lobos y tal, ¿no? Y había un líder filipino que ya falleció, pero recuerdo que él tenía una plática para los matrimonios y era curioso, ¿no? Porque íbamos por todo el mundo y este hombre, su predicación para los matrimonios siempre era la misma, ¿no? Y de hecho, como en muchas ocasiones me tocó traducirle, pues hasta casi me la sabía yo de memoria, ¿no? O sea, aquí, lo curioso es que no importa qué parte del mundo fueras, siempre las personas se sentían relacionadas con lo que la persona o con lo que este hermano estaba compartiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas somos humanos, somos iguales, tenemos las mismas necesidades, ¿sí? Y entre todas esas necesidades, obviamente, seguimos repitiendo que necesitamos de la gracia de Dios, ¿no? Entonces, pensemos cuando pensamos en la gracia de Dios, recordemos que justamente por la gracia de Dios es que no somos condenados, por la gracia de Dios no somos consumidos, ¿no? O sea, nosotros, si la gente decía yo, como aquellos pastores que ahora se dedican a decir, si no vives de tal manera, estás mal, bla, 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 ¿no? O sea, ahí básicamente caíste de la gracia de Dios, lo cual no sé de dónde lo sacan, porque no podemos caer de la gracia de Dios, ¿no? Podemos ver que, o sea, una de las cosas a las cuales nos debe llevar la gracia de Dios es al ser misericordiosos, al ser empáticos, al comprender a las demás personas. O sea, si hablamos de las personas que viendo a los demás y no están de acuerdo con su comportamiento, ¿con quién las compararíamos? Con los fariseos, ¿no? ¿Qué hacen los fariseos? O sea, esta persona, ¿no? O sea, gracias a Dios no soy como ellos, ¿no? Y me llama mucho la atención que el Señor Jesús, cuando trata con nosotros, o cuando estuvo en este mundo y trataba con las personas, jamás de manera personal condenó a nadie por su estilo de vida. Solamente condenó justamente a los que se decían religiosos, ¿sí? Pero a los demás, no. O sea, tenemos, por ejemplo, a la mujer adúltera. ¿La condena el Señor Jesús? No. Dice que cuando la trajeron delante de él, ¿no? Y a todo el mundo, o sea, estaba en contra de ella porque la habían encontrado en el acto del adulterio. Recordamos la historia, dice que se puso a escribir en la tierra, ¿no? Y dice, después levantó su vista, ¿no? Ya no había nadie, y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿No? Y dice, yo tampoco, ¿no? Dice, simplemente dice, vete y no peques más. O sea, no le dijo, o sea, no pasa nada con lo que estabas haciendo, no. O sea, le dice, vete y no peques más. Pero no la condena. No le dice, hey, ¿tú qué clase de vida tienes? ¿No? O sea, te mereces que te hayan traído acá. No. ¿Verdad? Nuevamente, la gracia de Dios actuando. En este caso, o sea, a través del Señor Jesús, ¿no? Y lo podemos ver en muchos otros ejemplos más en la relación que el Señor Jesús tiene con nosotros, ¿no? Entonces quiero que pensemos justamente en qué o cómo estamos cada uno de nosotros respondiendo a esa gracia que Dios ha tenido para con nosotros, ¿no?
regreso al apóstol Pablo y dice, la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Entonces vamos a estar cada uno de nosotros siendo diligentes, viendo la manera en que vivimos, y no que Dios quiere que mostremos santidad a través de nuestra vida, en el sentido de decir, mira Dios, me merezco tu gracia porque soy mejor. No, o sea, no en ese sentido, pero sí que digamos, mira Dios, o sea, por la gracia que he recibido y por su poder transformador, mi vida ahora es una vida que te glorifica, es una vida que intenta seguirte, es una vida que intenta reflejarte. Y nuevamente, tal vez la gente lo vea, tal vez la gente no lo vea, y me anima mucho el pensar, ¿no? O el escuchar vuestros testimonios de que digáis, estoy hablando con tal persona, estoy hablando con tal otra, y es bueno, ¿no? Es bueno porque definitivamente necesitamos compartir nuestra fe, necesitamos compartir de lo que Dios ha hecho por ellos, ¿verdad? Pero también es muy importante que la gente pueda ver algo diferente en nuestra vida, aun cuando no hablemos, ¿no? Y también puede ser un testimonio bastante grande, ¿no? Cuando nuestras vidas son el reflejo de aquella gracia que hemos recibido. Entonces, la gracia de Dios nos cubre, la gracia de Dios quiere llevarnos adelante, y simplemente depende de nosotros el estar dispuestos a que esa gracia de Dios haga su obra en nuestras vidas. Amén. Amén. Entonces espero que cada uno de nosotros podamos ver esa parte tan importante de qué es lo que, o cuál es el resultado de haber sido partícipes de la gracia que Dios nos ha otorgado. Amén. Amén.